experiencia personal, es lo que recopilé, más o menos realizando todos los estudios que habían salido publicados en PubMed y en Cochrane de los últimos 10 años. ¿Ya? Los recopilé, los junté y los traté de ordenar más o menos en forma didáctica y eso es lo que les voy a presentar hoy. Bueno, como todos saben, la lipoaspiración es una técnica destinada a remodelar contornos corporales, no a bajar de peso. Vamos a poner en el primer punto. La primera lipoaspiración documentada data del año 1929, realizada por Charles Duharrier, un médico francés, que no sé si todos saben, lipoaspiró las pantorrillas de una bailarina de ballet utilizando una alegroterina. Por supuesto resultó un desastre y terminó con la amputación de las piernas de la misma. Eso hizo que la técnica se abandonara por mucho tiempo hasta que en el año 1979 George Fischer empezó a utilizar los primeros instrumentos huecos para la lipoaspiración. Posteriormente se sumó Pierre Fournier, quien realizó técnica seca. A continuación, Luz promovió la técnica húmeda, la cual fue mejorada por Klein a partir del año 1987. En cuanto al instrumental utilizado, también ha variado enormemente, desde la alegre que usó Duharrier hasta múltiples cánulas con diversos orificios, largos, curvas, de todo lo habido por haber, hasta los métodos modernos de lipoaspiración asistida por láser, ultrasonido y cánulas vibratorias y con otros movimientos especiales. En cuanto a la estadística, la literatura norteamericana sitúa la liposucción en segundo lugar a nivel mundial, mientras que la literatura mundial la sitúa en primer lugar, igual que la literatura chilena. La literatura chilena opina que está en primer lugar dentro de las cirugías plásticas más realizadas. Y traté de juntar las complicaciones en dos grupos, locales y sistémicas, ¿ya? Aunque muchas veces se mezclan, no son puras, pero con fines didácticos las clasifiqué de esa manera. Las locales, tenemos edema, equimosis, seromas, hematomas, infecciones, sobrecorrección, subcorrección, asimetrías, irregularidades, laxitud de piel, hiperpigmentación, necrosis, desviación umbilical, que es una exquisitez, pero me pareció simpático mencionarla, alteraciones neurológicas y cicatrices defectuosas. Las locales son considerablemente más frecuentes que las sistémicas, pero de menor riesgo porque no comprometen generalmente la vida del paciente. En cambio, las sistémicas, si bien son raras, desgraciadamente pueden comprometer la vida del paciente. A la cabeza está el tromboembolismo de pulmones, las hemorragias, las perforaciones viscerales, hipotermia, embolia grasa, edema pulmonar, infección fulminante e intoxicación por anestésicos locales. Voy a tratar de ser lo más puntual en cada una porque es largo. Bueno, el edema, como todos saben, es normal. La aparición entre las primeras 24 o 48 horas tiene que tener una resolución completa hasta el tercer mes. Es generalmente de consistencia blando, levemente doloroso, y en raras ocasiones se hace duro, doloroso, dura más tiempo de lo habitual y podría evolucionar hacia una fibrosis. Generalmente las causas de un edema patológico, digamos, es una lipoaspiración muy vigorosa, anemia del paciente, proteínas séricas bajas o deficiente funcionamiento renal. Aquí tenemos una foto publicada de un edema exagerado. Hasta ahora es discutido por diversos autores si el resultado con los nuevos métodos asistidos, láser, ultrasonido, produce menor edema o no. La bibliografía tira por un lado y tira por otro. No está claro si efectivamente estos métodos modernos producen menos edema. Los métodos utilizados más ampliamente para reducir el edema postoperatorio son realizar una liposucción suave, utilizar prenda de compresión inmediatamente después de la cirugía y el drenaje linfático manual en el postoperatorio temprano. Eso es aceptado por todos. Algunos autores aconsejan no suturar los puntos de incisión y dejar apósitos voluminosos, pero esto no es compartido por todas las bibliografías. En los casos de edema persistente se aconseja repetir la lipoaspiración y usar un método de compresión adecuado. En cuanto a hematoma y equimosis, también es normal después de una lipoaspiración que alcanza un máximo entre los 7 y 10 días y se resuelve solo hasta entre la segunda y cuarta semana. Inusualmente puede persistir más allá de este tiempo y está relacionado generalmente con tabaquismo del paciente, uso de anticoagulantes o alteraciones de prueba de coagulación. Para esto, igual
igual se recomienda una evaluación preoperatoria muy minuciosa. Pacientes fumadores deben dejar el hábito del tabaco por lo menos un mes antes. Los anticoagulantes deben ser suspendidos una semana antes, al igual que medicamentos como aspirina, antiinflamatorios, esteroides, vitamina E, glucosamina, condroitin, ginseng, ginkgo biloba. Todos 7 días antes. Los anticoagulantes siempre previa autorización del médico cabecera que se los indicó al paciente. En algunos casos muy puntuales se aconseja el uso de vitamina K. Y durante la cirugía, el método tumescente de infiltración con adrenalina y esperar 15 a 20 minutos hasta que esta adrenalina haga efecto, disminuye el sangrado considerablemente. Ese punto es súper importante, esperar 15 a 20 minutos que el efecto vasoconstrictor de la adrenalina. El uso de cánulas finas también, diámetro menor a 3 milímetros, en lo posible con punta roma, y las prendas de compresión para minimizar el sangrado cuando fueron dañadas las venas superficiales. En cuanto al seroma, que es una colección de líquido seroso, generalmente producto también de lipoaspiraciones muy vigorosas, gran daño de vasos linfáticos y que en vez de tunelizar el tejido subcutáneo se dejaron cavidades. Se puede también generar por una prenda no adecuada de compresión y algunos autores destacan el aumento de frecuencia usando métodos de ultrasonido. Eso está en bibliografía. Predominan los seromas usando ultrasonido a la lipoaspiración clásica. Si el seroma es detectado en forma precoz entre el quinto y el séptimo día y es de pequeño tamaño, basta solamente con realizar un acolchado adicional entre la piel y la prenda de compresión. En aquellos casos en que no se resuelven con estas medidas de compresión o con drenaje linfático, Schiffman recomienda el siguiente protocolo. Aspiración con vendaje compresivo. En algunos casos las aspiraciones deben ser repetitivas. Cuando el caso es resistente, se puede dejar un drenaje con vendaje compresivo y ahí ya empezar a usar antibióticos profilácticos. En el caso que el seroma sea crónico, más allá de 4 semanas, se aconseja aspirar y inyectar la misma cantidad de líquido que sacamos con aire. Esto produce una irritación de la cavidad y puede permitir que se colapse. Ahí tenemos un caso de un seroma escrotal, pero esto no es una liposucción en todo caso, es una abdominoplastia. En los casos recalcitrantes se puede raspar la pared, haciendo una especie de escisión del pseudoquiste, y también se aconseja las inyecciones con tetraciclina diluida o con triamcinolona. Las infecciones en la liposucción son relativamente escasas, en la literatura las figura alrededor del 1%. La causa sistémica de mayor frecuencia en una infección por liposucción es la diabetes mal controlada. Y la causa local más frecuente es un hematoma subcutáneo con contaminación bacteriana secundaria. Para esto hay que realizar, por supuesto, los controles de glicemia dentro de los exámenes preoperatorios, en lo posible que sean controles nuevos, ¿ya? No sirven los controles de 2 o 3 meses atrás. Los pacientes diabéticos deben tener buenos controles glicémicos con hemoglobinas glicosiladas próximas a lo normal. Y los pacientes con estado inmunológico comprometido, incluso los seropositivos o con abuso de corticoides, no son pacientes candidatos a liposucción. Se recomienda la suspensión del tabaco también un mes antes, así como el uso de antibióticos profilácticos en los casos de pacientes que se van a realizar lipoaspiraciones de gran volumen. Extremar las medidas de esterilización de cánulas porque hay infecciones por micobacterias atípicas en cánulas mal esterilizadas. Eso también se publica mucho en bibliografía. Ante la aparición de cualquier signo de infección, terapia agresiva con antibióticos, en lo posible usando antibiograma. En algunos casos es necesario abrir las incisiones de la lipoaspiración para permitir el drenaje de colecciones, y si esto no es suficiente hay que hacer incisión y drenaje de abscesos, debridamiento de tejidos necróticos, curaciones y terapia con presión negativa de herida. Sobrecorrección. La sobrecorrección significa que se ha extraído grasa más allá de la línea de contorno deseada. Es una pierna y ahí está sobrecorregida. Este otro caso. No sé si se alcanza a ver bien, pero esa zona está sobrecorregida. Antes de la cirugía
Se tiene que examinar meticulosamente al paciente en posición vertical, tanto estática como dinámicamente, marcando irregularidades y haciéndoselas ver al paciente, y si es posible dejarlas registradas en papel. ILUS recomienda como regla general dejar levemente subcorregido el contorno corporal, porque la lisis de la grasa después de la cirugía va a amplificar el resultado, para no pasar al otro lado. La posición incorrecta del paciente en la mesa operatoria es bien importante porque crea falsos contornos, ¿ya? Lo que nos podría acarrear a realizar sobrecorrecciones. También se aconseja el uso de microcánulas de 3 milímetros de diámetro. Otro autor, Donofrio, recomienda que en una lipoaspiración trocanteria, lo posible hay que hacerla con el paciente en posición lateral y con una cuña entre los muslos, porque la posición prona o supina exagera las protuberancias de cadera. Toledo y Maguat recomiendan la maniobra de pinzamiento rodillo una vez terminada la lipoaspiración para detectar irregularidades de contorno. Si esta es detectada durante la cirugía, se puede hacer un trasplante autólogo de grasa. Toledo y Maguat también recomiendan como rutina guardar 2 jeringas de grasa para rellenar posibles irregularidades. Y si la sobrecorrección no es detectada en la mesa operatoria, se aconseja esperar por lo menos 6 meses antes de realizar una liposucción de retoque. La subcorrección es que nos quedó grasa residual después de una liposucción. Ahí hay una subcorrección. La frecuencia de la subcorrección oscila alrededor de un 5%. Para detectarla también se utiliza la maniobra de pinzamiento de Toledo. Durante el intraperitorio se puede corregir si es detectada con una lipoaspiración meticulosa de la zona, y si se detecta en el postoperatorio también se programa una cirugía de control a los 6 meses. En general, las lipoaspiraciones de retoque demuestran muy buenos resultados estadísticos, ¿ya? Así que por eso no hay que preocuparse mucho. Irregularidades de superficie son las aspiraciones de la piel posterior a una liposucción. Estas pueden deberse a lipoaspiraciones muy superficiales, lipoaspiración muy vigorosa, áreas quísticas con adherencias, prendas de compresión inadecuadamente puestas o que no son las ideales, y piel sobrante excesiva, o sea, una mala selección del paciente. Cuando el paciente tiene poca elasticidad de piel, tiene que ser advertido de una posible subretracción de la misma. Ahí se ve. Ahí. La técnica es importante, tratar de mantener siempre los orificios de la cánula apuntando hacia abajo, evitar lipoaspiraciones prolongadas en un mismo sitio, así como dejar un margen de seguridad de por lo menos 5 milímetros de grasa subdérmica. Es súper importante eso. También para detectar las irregularidades se utiliza la maniobra de Toledo en el intraoperatorio, porque en el postoperatorio corregir las irregularidades ya es bastante más difícil. Monitorizar el correcto uso de prendas compresivas también se menciona mucho. Y una vez que las pueden detectar en el postoperatorio, bueno, usar endermologic, ultrasonido, drenaje linfático o una lipoaspiración de retoque con trasplante de grasa autóloga. Las irregularidades producto de alguna fibrosis en algunos casos pueden requerir inyecciones intralesionales con 5-fluorouracilo o con cinteamcinolona. Casos rebeldes pueden requerir la extracción quirúrgica de la masa fibrosa junto con trasplante autólogo de grasa. Y otro autor, ILUS, promulga que es más importante lo que se deja y no lo que se aspira. Cuando existe asimetría, tienen que ser registradas fotográficamente, y para su corrección va a ser necesario extraer más o menos grasa de un área determinada. Aconsejable llevar un registro escrito por área de la cantidad de grasa que estamos aspirando. Y también la maniobra de Toledo nos permite detectar asimetrías en el intraoperatorio y pueden ser corregidas también con trasplante de grasa. Las asimetrías, igual que se detectan en el postoperatorio, recién a los 6 meses. Todos los autores aconsejan esperar por lo menos 6 meses antes de tratar de corregirla. Laxitud de piel. La piel de ciertas áreas son mucho más predispuestas a la laxitud. Esas son el gran panículo adiposo abdominal, la cara posterior de los brazos y la cara interna de los muslos. Este tipo de pacientes puede requerir
otro tipo de cirugía, no una liposucción, una abdominoplastía, un lifting de brazos o muslos, y esto tiene que quedar escrito en el consentimiento informado por fines médico-legales. Las prendas de compresión en estos casos deben usarse por periodos más prolongados, ojalá 8 a 12 semanas, para permitir una máxima retracción de la piel. Y varios autores refieren que con una lipoaspiración superficial se puede obtener un buen resultado en cuanto a retracción de piel. Esta es una paciente que tuvo una retracción que no fue la óptima y al final se realizó una abdominoplastia. Se sugiere que la tunelización vertical a nivel de extremidades va a proporcionar una mejor retracción de piel. Usar también cánulas pequeñas, siempre 3 milímetros lo aconsejan, y la lipoaspiración con ultrasonido también ha demostrado mejor retracción de piel. En este sentido, la bibliografía apoya al ultrasonido. La hiperpigmentación es el aumento residual de la coloración de la piel posterior a una liposucción, y esta se puede deber a depósitos de hemosiderina por equimosis, presión excesiva por la faja, exposición solar y la fricción o cizallamiento en el sitio de la incisión. Algunos fármacos como anticonceptivos, terapia con hierro, también la pueden producir. Ahí tenemos, no se ve bien en la foto, pero esto es una hiperpigmentación residual. La frecuencia es más o menos alta, anda alrededor del 18%. Es importante controlar las prendas de compresión, así como incluir al paciente que use factor de protección. En los casos que ya está presente, usar cremas con hidroquinona por lo menos 2 veces al día. Y un porcentaje muy importante desaparece solo alrededor de un año. Las alteraciones de la cicatrización no son muy frecuentes, dado que las incisiones de liposucción son chiquititas, ¿ya? Andan alrededor del 1,3%. Y se podrían producir porque elegimos mal el sitio de entrada, o bien la cánula realizó una fricción excesiva en la zona de entrada, o bien retiramos muchas veces la cánula del cuerpo del paciente, y esa aspiración excesiva en la zona de la incisión también puede producir una alteración de la cicatrización. Esto se reduce usando tapones plásticos, se menciona en la bibliografía, y no, en realidad en la práctica se usa poco. Y además cortar la lipoaspiración cada vez que retiramos la cánula del paciente, mejorando los puntos de incisión. También vamos a tener menos problemas de cicatrización. Y una vez que ya está alterada la cicatrización, podemos usar láminas de silicona, inyección intralesional de esteroides, cremas con hidrocortisona, terapia compresiva. La necrosis de la piel, otra de los problemas locales, se produce por el daño del plexo subdérmico. Es más frecuente con el uso de cánulas afiladas, en lipoaspiraciones muy superficiales o muy agresivas, así como en combinación con otros procedimientos como abdominoplastía. Los pacientes fumadores crónicos que no dejan el hábito tienen una alta incidencia de necrosis de piel. Y una vez que se detecta la necrosis de piel, el tratamiento es el debridamiento quirúrgico, antibiótico terapia y oxígeno hiperbárico. En algunos casos puede requerir incluso un corte de piel. Esa es una ginecomastia que hizo una necrosis, pero cerró bien. Otra foto de una necrosis de piel. Una necrosis de piel por una cicatriz residual que quedó medio fea. Secuelas neurológicas, hiperestesia, hipoestesia y dolor crónico. La hiperestesia se ha reportado después de lipoaspiraciones con ultrasonido, más frecuente con ultrasonido. Esto se produce por un daño de la vaina de mielina de los nervios sensitivos cutáneos. La hipoestesia es común, esta es común después de la liposucción, ¿ya? Pero tiene una muy buena recuperación espontánea, alrededor del año se recupera la mayoría. Y el dolor crónico, que es poco frecuente, se debe generalmente a un neuroma, una lesión de la fascia o del músculo subyacente, y mejora con las inyecciones de anestésico local, pero en algunos casos puede requerir una liberación quirúrgica de la cicatriz con o sin trasplante de grasa autóloga. Esta es la rareza, la desviación umbilical. Yo por lo menos no la he visto nunca, pero la mencionan. Es una secuela de baja frecuencia que suele aparecer generalmente después del 7º día. Y se cree que se debe a una atracción excesiva de la prenda de compresión hacia un lado y predomina justamente hacia el lado derecho por el mecanismo de cierre que tiene la faja, que
tiene los broches a su lado, entonces traccionan más hacia una parte. Y esto, cuando es detectado, mejora usando un acolchado extra en la región umbilical por debajo de la faja. Y ahí hay una fotito publicada de una desviación umbilical que se nota poco, pero está. Vamos a las graves ahora, las complicaciones sistémicas. El tromboembolismo pulmonar es la complicación más importante en cirugía plástica y generalmente se asocia a una trombosis venosa profunda en un 70-80% de los casos. De todos los fenómenos tromboembólicos relacionados a cirugía plástica, el 83% ocurre cuando usamos anestesia general. Eso es súper importante. El factor más importante en el TEP es su prevención, la que pasa por prevenir la aparición de la trombosis venosa profunda. Existe un modelo estratificado de Caprini que fue modificado para cirugía plástica por Cerulla para ver el riesgo de tromboembolismo de pulmón. Y toma en cuenta dos factores: factores de riesgo según el paciente y factores de riesgo según el tipo de cirugía que vamos a realizar. En base a eso se les asigna un puntaje que podemos tener bajo, moderado, alto o muy alto grado. Actualmente este modelo es considerado como la mejor herramienta válida para prevenir los fenómenos tromboembólicos en cirugía plástica. Ahí tenemos factores de riesgo según el tipo de cirugía. Se le asigna un punto cuando es cirugía menor, 2 puntos cuando es cirugía mayor, o cuando usamos inmovilizador, o cuando el paciente va a tener que hacer reposo más de 72 horas o va a viajar en avión por más de 2 horas. Y así, se le van dando diferentes puntajes. ¿Ya? 1, 2, 3, 5 puntos. Y en cuanto a los factores de riesgo del paciente, por ejemplo, si tiene de 40 a 60 años, se le da 1 punto. Si tiene más de 60 años, 2 puntos. Si tiene historia previa de trombosis o de TEP, 3 puntos. Es lo mismo, se van sumando. En base a esto, si mi paciente sumó de 0 a 1 punto, es un bajo riesgo y solo se indica deambulación precoz, adecuada posición de las extremidades en la mesa quirúrgica. Cuando me da 2 puntos, es de riesgo moderado y se indica lo anterior más medias de compresión elástica y compresión neumática intermitente. Cuando es de riesgo alto, suma 3 a 4 puntos, se hace todo lo anterior y en este caso se consideran las heparinas de bajo peso molecular. Y cuando el paciente suma 5 puntos o más, es de riesgo muy alto y se hace todo lo anterior más considerar el tratamiento anticoagulante oral por lo menos por 60 días. Debemos estar atentos en el postoperatorio, aparición de síntomas como dolor de pecho, dificultad respiratoria, edema de miembros inferiores, dolor a la flexión del pie, síndrome de Hoffmann, dolor a la compresión de gemelos. El tratamiento consiste en medidas de apoyo, oxígeno, analgésico, apoyo ventilatorio, heparina de bajo peso molecular y en los casos muy seleccionados podemos hacer trombólisis, filtro de vena cava inferior o embolectomía. En cuanto a la hemorragia de liposucción ocurre por 3 vías. Pérdida del lipoaspirado, por el lipoaspirado. Pérdida sanguínea por las vías de abordaje, que esto va a ser cuantificable en los apósitos. Y pérdida interna por espacio muerto. Actualmente, con las técnicas de infiltración tumescente con adrenalina, se estima que las pérdidas hemáticas son muy bajas, 10 a 15 ml por cada litro aspirado. No se establecen diferencias significativas usando el método clásico a los métodos asistidos. La bibliografía no apoya ni uno ni otro. Según la cantidad de sangre perdida, vamos a infundir cristaloides, coloides o sangre, ¿no? O sea, se trata como una hemorragia. Y un paciente que tiene una hemoglobina menor a 8, con síntomas como palidez, náuseas, mareo, sensación de desmayo, taquicardia, hipotensión, se va a beneficiar con la transfusión de sangre. El porcentaje de pacientes que requieren transfusiones de sangre es bajo, 2,5%. La hipotermia. No existe un consenso en cuanto al valor de hipotermia, pero lo más aceptado es que oscila la temperatura central entre 36 y 34 grados. Y lo importante de la hipotermia es que se asocia con otras complicaciones tales como aumento de la isquemia miocárdica, arritmias ventriculares, crisis hipertensivas, infecciones y mala cicatrización, aumenta las pérdidas sanguíneas, así como aumenta la morbimortalidad perioperatoria, prolongando la estadía hospitalaria.
Para prevenirla es recomendante usar fluidos calentados a 37 grados, el pabellón mantenerlo entre 20 y 22 grados, limitar los tiempos quirúrgicos, usar mantas de aire forzado y monitorizar la temperatura del paciente si es posible con un termómetro nasofaríngeo. La perforación visceral también es una complicación potencialmente fatal, responsable del 15% de las muertes por liposucción. Es más frecuente en pacientes obesos con cicatrices antiguas, hernias y diastasis de los rectos anteriores. En estos casos se recomienda la hiperextensión del abdomen para evitar la penetración visceral, que pasa inadvertida, así como el tema de la técnica, o sea, tener la mano dominante siempre en contacto con la cánula. La práctica quirúrgica y el seguimiento postoperatorio minucioso del paciente, atento ante la aparición de dolor abdominal severo, nos pueden poner en aviso de una posible perforación visceral. Los métodos diagnósticos es una radiografía de abdomen simple, una TAC o una laparoscopía, y se puede usar la laparotomía exploratoria con fines reparativos. Si la perforación se produce hacia cavidad torácica, los síntomas van a ir hacia el pecho, ¿cierto? Acompañado de dificultad respiratoria. También se utiliza como diagnóstico una radiografía para descartar neumotórax. En caso que esté presente, un tubo pleural nos va a aliviar la disnea del paciente. La infección fulminante tiene dos grandes componentes. Uno es la fascitis necrotizante, se menciona como infección fulminante, y la mayoría de las veces la fascitis necrotizante es producto de una perforación visceral de la anterior. Pero se ha visto que en algunos casos no hay perforación visceral, y esto se produce en pacientes que tienen más de 50 años, diabéticos también mal controlados, inmunosuprimidos o con abuso de alcohol o desnutrición, enfermedad vascular periférica y cáncer gastrointestinal. Por ende, es súper importante seleccionar al paciente. Clínicamente, la piel va a evolucionar desde un eritema, un edema, cianosis, ampolla y gangrena. La gangrena es mayor a nivel de la fascia. El tratamiento es el debridamiento quirúrgico, antibiótico y medidas de apoyo. Otro exponente de infección fulminante es el síndrome de shock tóxico por exotoxinas del estafilococo aureus, streptococo grupo A. El tratamiento también es el debridamiento quirúrgico, cuidados de apoyo, antibióticos, inmunoglobulina y anticoagulantes. La embolia grasa. Su etiología se debe a que por vía mecánica gotitas de grasa ingresan a las venas, posterior a una liposucción, viajando hacia los pulmones. Los ácidos grasos libres producen daño endotelial, inactivando el surfactante pulmonar, aumentando la permeabilidad vascular, causando hemorragia intersticial, alveolar, edema y neumonitis química. Todo ese ciclo pasa. Todo esto conduce a un distrés respiratorio agudo. La mortalidad también oscila entre un 10 y un 15% según la literatura. Y la sintomatología en estos casos es tardía, entre las 12 y 24 horas recién aparece. Para el diagnóstico existen criterios mayores y criterios menores. Dentro de los mayores, insuficiencia respiratoria, desorientación y petequias. Y dentro de los menores, fiebre, incremento de la frecuencia cardíaca, alteraciones retinianas, alteraciones renales, anemia, ictericia, trombocitopenia, elevación de la VHS y macroglobulinemia. Pese a todo esto, la sintomatología sigue siendo inespecífica y la magnitud real no ha sido establecida actualmente. Se menciona como diagnóstico el lavado bronquiolo-alveolar, y para la prevención es fundamental mejorar la selección del paciente, reducir el tiempo de cirugía, limitar el volumen de lipoaspiración a no más allá del 6 al 8% del peso corporal, monitorizar cuidadosamente el postoperatorio con una buena hidratación. Y el tratamiento también son las medidas de apoyo, mantener balance de líquidos, oxígeno, intubación endotraqueal como apoyo ventilatorio y dosis alta de metilprednisolona se menciona también. Edema pulmonar agudo. En la literatura se han reportado casos sobre todo asociados a megaliposucciones, producto de desbalance de fluidos infiltrados endovenosos versus volumen aspirado. Se sabe que el 60-70% de la solución que nosotros inyectamos va a pasar al intravascular. Y una forma de cuantificar la probabilidad de que nos aparezca un edema pulmonar agudo es calcular el radio intraoperatorio de fluidos. Esto nos va a permitir determinar el volumen que tenemos que reponer
del intravascular en el paciente que no tenga riesgo cardiovascular. La fórmula es esta: volumen de solución inyectada más el volumen de fluidos endovenosos, se considera como ingreso, y el volumen aspirado es el egreso. Distintos trabajos demuestran que el radio intraoperatorio de fluidos de 1.8 a 2.1 es seguro para volúmenes de hasta 4 litros de aspirado. Y más allá de 4 litros se sugiere un RIF de 1.2 a 1.4. En ese rango vamos a estar seguros. Si bien el RIF es una valiosa ayuda, no es infalible, por lo cual es fundamental el criterio clínico del equipo quirúrgico. Intoxicación por anestésicos locales. La absorción de anestésico local está determinada, una, por el sitio de inyección, por la dosis, por la adición o no de vasoconstrictores y por el perfil farmacológico. Los niveles tóxicos de lidocaína, que es la que se utiliza en infiltración, son de 5 microgramos por ml. Los síntomas que aparecen en el paciente van en este orden: adormecimiento perioral, gusto metálico, tinnitus, mareo, fotopsia, mioclonía, convulsiones, pérdida de conciencia, coma, paro respiratorio y colapso cardiorrespiratorio. Una revisión sistemática reciente apunta a que los síntomas prodrómicos, o sea, los primeros, no son referidos por el paciente, y la principal forma de presentación son las convulsiones. En 2/3 de los casos aparecen con convulsiones. En el año 1990, Klein determinó que la anestesia tumescente para liposucción permitía una dosis máxima de lidocaína de 35 miligramos por kilogramo de peso. Con esta dosis, el nivel plasmático máximo va de 0,8 a 2,7 microgramos por ml y se produce entre las 11 y 15 horas del postoperatorio. Y esta información del estudio de Klein es avalado por toda la literatura mundial. Con la adición de epinefrina se prolonga el efecto anestésico y disminuye la velocidad de absorción. La metabolización de la lidocaína se hace en hígado, en citocromo P450, por lo que los casos que tienen falla hepática o uso de antidepresivos o ansiolíticos va a estar alterada. Muchos pacientes están con uso de antidepresivos y ansiolíticos, así que hay que tener ojo con eso. Y este gráfico demuestra más o menos cómo van apareciendo los síntomas según aumenta el nivel de lidocaína en plasma. Adormecimiento perioral, como les mencionaba, tinnitus, mareo, fotopsia, mioclonía, y aquí aparecen la mayoría de los pacientes debutan con las convulsiones. Y de ahí vamos a la pérdida de conciencia, coma, paro cardiorrespiratorio. Entonces, en conclusión, dado que la liposucción es el procedimiento estético más frecuente realizado, debemos estar preparados para detectar precozmente las complicaciones, pero sobre todo para evitarlas. Tenemos que tener una buena formación teórico-práctica, seleccionar adecuadamente al paciente dando expectativas realistas, examen y evaluación detallada, consentimiento informado con discusión franca del riesgo y otras opciones, registro fotográfico detallando las áreas problemas y guardar el registro fotográfico. Eso también es muy importante porque a veces uno saca la foto y se le pierde. Marcar con el paciente siempre de pie, técnica tumescente, no pasarnos del 8% del peso corporal y usar cánulas finas en lo posible. Dejar siempre ese margen de seguridad, 5 milímetros de grasa subcutánea. Tunelizar, hacer túneles, no dejar cavidades. Asegurar la esterilidad del instrumento, así como las técnicas de asepsia y antisepsia durante el acto quirúrgico. Antibióticos profilácticos, evitar a toda costa esto, la trombosis venosa profunda. Usar prendas de compresión adecuadas, muchas veces los problemas vienen por la prenda de compresión. Y el seguimiento del paciente en el postoperatorio, educándolo para fomentar los cambios de estilo de vida y así se mantengan en el tiempo los buenos resultados. Eso era lo que tenía que comentar.